Durante siglos, el cañón fue símbolo de poder, dominio y destrucción. Desde los altos muros de los fuertes europeos hasta las cubiertas de los galeones piratas, su presencia imponía respeto y miedo. Pero detrás de su tronar no solo había bolas de hierro, había ciencia, estrategia y una creatividad macabra. Hoy emprendemos un viaje fascinante a través del tiempo, rumbo a una era en la que el estruendo de los cañones decidía el destino de imperios, barcos y batallas. Acompáñanos a descubrir los proyectiles más peligrosos, inesperados y letales jamás disparados por un cañón. Desde bolas incandescentes capaces de incendiar navíos enteros, hasta cargas ocultas llenas de púas y vidrio que desgarraban carne y metal por igual, estos artefactos fueron creados con un único propósito: devastar. Pocos proyectiles causaban tanto temor como el tiro caliente. A simple vista, era solo una bala de cañón más, pero al observarla de cerca, se podía ver cómo el hierro al rojo vivo emitía un resplandor anaranjado, casi hipnótico. Un proyectil efectivo, pero peligroso. Se calentaban al rojo vivo para servir como dispositivos incendiarios contra barcos de madera. Estas bolas incandescentes eran calentadas en hornos especiales construidos en los fuertes costeros como los de Gibraltar, Veracruz o La Rochelle. Una vez alcanzaban temperaturas de entre 800 y 900 grados Celsius, eran cuidadosamente colocadas en el cañón. Su propósito no era atravesar un barco, sino prenderle fuego desde adentro. Usar estas balas requería precisión quirúrgica. Si se cargaban demasiado rápido, el calor podía encender la pólvora antes de tiempo, provocando una explosión letal para los propios artilleros. Para evitarlo, los artilleros utilizaban herramientas húmedas o especiales y reducían la cantidad de pólvora para que la bala no atravesara el barco, sino que se quedara dentro, quemándolo desde el interior. Aunque era un riesgo que muchos comandantes evitaban correr, algunos barcos como el USS Constitution estaban equipados con hornos para perdigones calientes, preparados para desatar el caos si la oportunidad lo permitía. El tiro caliente desapareció con la llegada de los barcos acorazados en el siglo XIX, pero su legado como una de las armas incendiarias más brutales permanece intacto. Cuando el objetivo no era destruir estructuras, sino aniquilar al enemigo directamente, entraba en juego la metralla. Este tipo de proyectil consistía en una carcasa metálica o una bolsa de lona repleta de pequeñas bolas de hierro o plomo. Al ser disparada, la envoltura se desintegraba, liberando su letal contenido en todas direcciones, como una escopeta a escala colosal. En las guerras napoleónicas era el terror de la infantería. La metralla era especialmente útil contra tropas concentradas, ya que su rango de daño era amplio y brutal. En los campos de batalla del siglo XVIII y XIX, un solo disparo de metralla podía dejar decenas de soldados fuera de combate. En el mar se usaba para limpiar las cubiertas de los barcos enemigos, hiriendo o matando a marineros, oficiales y artilleros por igual. Además, podía destrozar velas y aparejos, dejando a la embarcación inmóvil. Un caso célebre fue el de Bartholomew Roberts, más conocido como Barty el Negro, uno de los piratas más temidos del Atlántico. Fue abatido por metralla disparada desde un buque de guerra británico en 1722. Así de efectivo y despiadado era este tipo de proyectil. Preciso, económico y letal. Durante la era de los barcos de vela, la movilidad lo era todo. Sin velas, un navío era poco más que un blanco flotante. Por eso, se idearon proyectiles especializados en destruir el aparejo y la estructura superior de los barcos. Los disparos en cadena. Estos proyectiles consistían en dos bolas de hierro unidas por una cadena, y a veces por una barra metálica. En ese caso, se les conocía como disparos de barra. Al ser disparados, giraban caóticamente en el aire como una hélice mortal. Aunque su precisión era baja, cuando impactaban, arrancaban velas, quebraban mástiles y despedazaban cuerdas, dejando a los barcos sin capacidad de recoil from maniobra. so many guns También firing eran all at once devastadores would para have cualquier destabilized the marinero ship, que se interpusiera maybe en even su camino, capsized her. It capaces would also de have damaged cercenar her. extremidades en un instante. Su uso era más efectivo a corta distancia y eran ideales para las fases iniciales del abordaje, cuando la intención era inmovilizar al enemigo sin destruirlo completamente.
Con el avance de la tecnología naval y la llegada de los barcos propulsados por vapor, este tipo de proyectil cayó en desuso, pero en su época fue una herramienta de terror naval. Si la metralla era letal, el disparo de bote llevaba esa letalidad al extremo. Se trataba de un cartucho delgado, normalmente metálico o de papel reforzado, lleno de fragmentos afilados, bolas pequeñas, clavos, púas, trozos de vidrio e incluso chatarra. Su único propósito era desgarrar. Usado por piratas, guerrillas y soldados sin recursos, era una versión artesanal y letal de la metralla. En los restos del Queen Anne's Revenge, el barco de Barba Negra, se encontraron proyectiles de este tipo. Uno de ellos contenía fragmentos de porcelana. Al dispararse, el cartucho se rompía en el aire, liberando su contenido con una fuerza imparable. En las guerras napoleónicas y la Guerra de Secesión estadounidense, el disparo de bote era el arma perfecta para desorganizar líneas enemigas, generar caos y provocar heridas imposibles de tratar. Aunque no era útil contra estructuras o barcos, su bajo costo de fabricación y su brutal efectividad lo convirtieron en una herramienta común. Aunque no era útil contra estructuras o barcos, su bajo costo de fabricación y su brutal efectividad lo convirtieron en una herramienta común. Una muestra de cómo la guerra a veces se reduce al arte de infligir el mayor dolor con el menor costo. No todos los proyectiles fueron diseñados para la guerra. Con el paso del tiempo, los cañones también se convirtieron en parte del espectáculo circense. En 1877, en Londres, una joven de tan solo 14 años llamada Cecil se convirtió en la primera bala humana registrada. Fue disparada desde un cañón modificado que usaba un sistema de muelles en lugar de pólvora. Aunque estos cañones de espectáculo no eran verdaderamente explosivos, solían utilizar pirotecnia para simular la detonación. El peligro, sin embargo, era real. La mayoría de las lesiones graves ocurrían en el aterrizaje, cuando el cuerpo del acróbata debía caer en una red o almohadilla con la trayectoria exacta. Un error de cálculo podía ser fatal. Cecil sobrevivió muchas presentaciones, pero en 1891 sufrió un accidente que le fracturó la espalda durante una actuación en el circo de Petty Barnum. Así comenzó una tradición circense que, hasta el día de hoy, ha cobrado numerosas víctimas. Si te sorprendió alguno de estos proyectiles, cuéntanos en los comentarios cuál te pareció el más letal o inusual. No olvides dejar tu like si disfrutaste el contenido, compartirlo con tus amigos amantes de la historia y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos viajes al pasado.